Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en Intimidad. Espero que te encuentres bien en cualquier lugar del globo terráqueo donde te encuentres y espero que me acompañes con tu Biblia al versículo del día, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y dice lo siguiente. Este es Jesús hablando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué está pasando antes de abordar la enseñanza del versículo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, si vamos más anteriormente en el libro de Juan, eso sucede después que Jesús, ¿no? Siguiendo la cronología según el libro, Jesús entra en Jerusalén. Ahí es donde pasa lo de, ¿no, verdad? Cuando las personas salen y reciben a Jesús con ramos, con palmas de olivo. Jesús entra montado en el burrito. Bueno, después de todo esto, ya Jesús, ¿no, verdad? Se está encaminando a lo que es su crucifixión. Ya Jesús sabe que su tiempo en la tierra se está acercando, ¿no? Su tiempo de peregrino acá en la tierra. Entonces, luego de esto, Jesús va y se reúne con sus discípulos en un aposento alto. Aquí es donde sucede la última cena, donde Jesús, pues, tiene esa cena con sus discípulos, parte el pan, reparte el vino, el cual es, ¿no, verdad?, su cuerpo y su sangre, que el cual será entregado en la cruz. Y esto sucede en este ambiente de cena, en este ambiente donde los discípulos están entre que creo y no creo, qué está pasando, que Jesús dice que va a morir, cómo es posible. Jesús, ¿no, verdad?, le está hablando sobre eso a los discípulos, aquí donde Pedro dice, Señor, no, yo iré contigo, y no, aquí Jesús le dice, no, Pedro, tú me negarás 3 veces. Todo esto acontece en este aposento alto. Entonces, acá específicamente, ¿no? Jesús también le lava los pies a los discípulos. Bueno, suceden muchísimas cosas en esta última cena de mi Señor Jesucristo. Y específicamente, ¿no?, en el capítulo número 14, Jesús habla de que Él es, ¿no?, el camino al Padre. Y dentro de este contexto también les habla de lo que es la promesa del Espíritu Santo. En una parte de los evangelios Jesús sostiene de que Él los cuidaba mientras Él estaba en la tierra, más Él ahora iba al Padre, y pues ahora el Padre iba a enviar otro consolador, otro Espíritu, ¿no?, para que estuviera con los discípulos y los cuidara como Jesús los cuidó mientras Él anduvo con ellos. Entonces, esta es la promesa de la cual habla este capítulo en particular, la cual se cumple, si me acompañan también, bueno, no voy a abordar mucho para no extenderme mucho, en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se cumple específicamente esta promesa, ¿no?, del Espíritu Santo una vez Jesús asciende al cielo. Luego, en el capítulo número 2, el libro de Hechos, es donde, ¿no?, llega el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y entonces allí los discípulos son revestidos, ¿no?, del Espíritu Santo. Esto empieza a partir del capítulo 2 de Hechos, no voy a extenderme en esto. Más sin embargo, esta promesa del Espíritu Santo se cumple en Hechos. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me quiero enfocar específicamente en las 3 cosas que Jesús menciona. Son muchos los ministerios del Espíritu Santo, pero me quiero enfocar en las 3 cosas que Jesús menciona. Si vemos en el capítulo anterior, ¿no?, dice que esas cosas Él esta cosa Él les había hablado, ¿no?, estando con ellos. O sea, yo les he hablado cosas, les he enseñado cosas, he sido su rabí, he sido su maestro mientras he caminado por acá en la tierra. Más el Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿no?, enviará en mi nombre. Ahora no yo específicamente en persona como he estado con ustedes, más el Espíritu Santo, que también se le llama el Espíritu de Cristo, ¿no? Él ahora les enseñará y les recordará y ¿no, verdad?, los consolará y les hará entender lo que yo he hablado, no, es una cosa maravillosa. Entonces, número 1, el Espíritu se le llama el Consolador, ¿no?
sabemos que viene del Padre porque Jesús pide que se le envíe al Espíritu Santo a los discípulos. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un consolador, el cual los enseña a los discípulos del Señor y también nos recuerda la palabra a los discípulos de Jesucristo. Entonces vamos a entender qué es la palabra, ¿no? Nuestras palabras claves del día de hoy. Tenemos lo que es la palabra consolador, se usó el griego parakletos, y esta persona, ¿no? Tipo el valedor, ¿no? El que valida algo, el que es el defensor, el que es un abogado, un intercesor o un consejero. Ahora vemos, estas son cosas que básicamente se usan términos no legales. Las personas que estudian abogacía saben muchísimo de estos términos. Es como esa persona que se presenta ante el juez, ¿no? Que es en este caso Dios Padre, vamos a llamarlo así. Entonces el Espíritu es la palabra que intercede por nosotros, aún sin nosotros, sin saber específicamente qué oramos, ni siquiera lo que estamos pidiendo, pero el Espíritu que está en nosotros, dice la palabra que según la voluntad de Dios intercede por los santos hacia el Padre. Vamos a leer este capítulo más adelante. Entonces si vemos este título, ¿no?, de abogado específicamente es que nos defiende e intercede por nosotros ante el Padre. Vamos a leer Romanos 8:26, a ver lo que dice en este sentido. Es una cosa maravillosa. Y muchas veces dice la palabra que nosotros no sabemos orar y el Espíritu Santo no intercede o discierne las cosas que del Espíritu del hombre y según la voluntad de Dios. Entonces clama al Padre por nosotros. Dice 8:26 y el versículo dice lo siguiente: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que un lenguaje que solamente Dios y el Padre, que nosotros mismos ni siquiera a veces entendemos, ¿no? Él es el que intercede por nosotros al momento en que oramos, al momento en que tenemos alguna necesidad, al momento en que pues estamos atravesando dificultades, que Él es el que estamos buscando de Dios, estamos buscando esa fortaleza espiritual, estamos buscando que Dios nos guíe, estamos buscando sabiduría. Bueno, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu es nuestro consolador, es nuestro paracletos, es quien va, ¿no?, ¿verdad?, orando al Padre, intercede ante el trono de la gracia por nosotros y nos da conforme a lo que es su voluntad. Ahora también el Espíritu Santo nos enseñará. Entonces se usó la palabra didasco y es enseñar en sí, ¿no?, que es sostener un discurso con otros a fin de instruirlos. Esto fue básicamente lo que Jesús hizo a través de todo su ministerio. Inclusive Jesús se pasaba todo el tiempo enseñando. Decía, les enseñaba estas cosas, y ahora la sinagoga empezaba a enseñar. Y uno de los discursos, ¿no?, más maravillosos del Señor Jesús es específicamente uno de mis favoritos, es enseñanza. En cuanto a enseñanza está en lo que es las bienaventuranzas, el cual podemos leer en Mateo a partir del capítulo 5 hasta el 8, si no me equivoco. Y también en Lucas, si no mal recuerdo. Entonces, es ser, ¿no?, el profesor, que es desempeñar el cargo de maestro. Sabemos que el Señor es el rabí, ¿no?, el maestro de maestros. Y bueno, ¿no?, se comporta como tal y enseña o imparte instrucción, ¿no?, inculcar una doctrina en alguien, explica o expone con el fin de enseñar algo. Sabemos que la palabra nos habla de eso. Jesús nos dice que ahora no soy yo directamente que voy a estar físicamente con ustedes enseñándolo, pero el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, ahora también, aparte de interceder por ustedes, ahora también el Espíritu va a ser el que les va a enseñar, ¿no? Entonces vemos esta idea en Primera de Juan 2:20. Vamos rapidito a Primera de Juan 2:20 y dice lo siguiente: ok, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Sabemos que en el Antiguo Testamento la unción no representaba
el Espíritu Santo, específicamente la unción del aceite de oliva, representaba el Espíritu Santo. Entonces es esta unción espiritual, el cual el creyente no ve per se. Cuando el Espíritu pues viene a la persona, se le llama la unción, ¿no? Que es cuando el Espíritu nos reviste de la justicia de Cristo. También en ese versículo, como vemos, que es que Él nos da a conocer las verdades del Evangelio, nos da a conocer, nos da a entender, ¿no? Como dice la palabra, que Él es quien convence al hombre de pecado y de juicio. Entonces es el Espíritu Santo que empieza esa obra de nosotros entender, ¿no? Empezando por enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos pues el perdón de Jesucristo, necesitamos reconciliarnos con el Padre a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, a partir de ese momento es que el Espíritu empieza en el creyente a enseñarle y a entender de que necesita, ¿no?, perdón de pecados, y luego más adelante lo va a acompañar en lo que es en el discipulado, y es quien le va a enseñar todas las cosas. Si vemos también en el versículo 27, dice lo siguiente: pero la unción que ustedes recibieron, ¿no? En el momento que creíste, el Espíritu Santo viene a ti y te sella, dice la palabra, permanecen ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Según el Espíritu te ha enseñado lo que es el verdadero evangelio, te ha enseñado lo que está conforme a la palabra. Cuando escuchas a un predicador, ahí tus antenitas espirituales sabe cuando un predicador no está predicando conforme a la palabra. Bueno, pues esta obra la hace el Espíritu Santo también a través de los predicadores que predican la sana doctrina. Bueno, te das cuenta y ves a ese predicador, wow, está pegado a la palabra, ese predicador me ha edificado tanto. Bueno, esta obra en este hombre como tú y como yo, como un corriente que tiene falla, bueno, esta obra de enseñar la palabra también lo hace el Espíritu Santo a través de este predicador en particular. Y también el Espíritu Santo nos recordará, se usó la palabra hipominesco, ¿no? Que hace que recuerde o trae la memoria las cosas o nos amonesta sobre algo. Eso es algo increíble, pero no me voy a extender porque ya me quedan pocos minutos. Y vamos a Lucas 22:61, dice lo siguiente: entonces, vuelto el Señor, ¿no?, miró a Pedro. Eso es cuando Jesús lo encarcelan, ¿no?, que lo llevan luego del monte de Getsemaní y lo llevan a donde Ananías, y ahí está Pedro mirando a Jesús desde lejos. Entonces, en este momento en que estamos hablando del versículo, entonces, cuando están acusando a Pedro de que él andaba con Jesús, de que no, y él se negaba. Bueno, acá dice la palabra: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Sabemos que, bueno, Jesús estaba más o menos como una posición de espalda a Pedro. Pedro no, a lo mejor ni siquiera sabía que Jesús era que estaba ahí. Entonces, cuando Jesús de repente viene y ve a Jesús que lo está mirando, una flecha, me imagino, que atravesó su corazón. Y dice, y Pedro se acordó, ¿no?, de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, vemos como el Espíritu Santo fue quien le recordó a Pedro: recuerda que te dije que Jesús te dijo que tú le ibas a negar. Bueno, mírenlo acá, hecho realidad. Entonces el Espíritu Santo nos hace recordar la palabra, nos hace memorizar los versículos cuando necesitamos aliento de parte del Señor, cuando necesitamos palabra de parte del Señor. No vamos al hombre, no vamos al pastor, no vamos al dicho profeta que nos diga una palabra, no. Esta es la palabra que necesitamos, y es a través de la palabra que el Señor nos habla, no es a través de una gente por ahí, quién sabe qué cosa está haciendo. Entonces, un ejemplo maravilloso también de esto está en el libro de Hechos, donde uno de los primeros mártires de la iglesia, llamado Esteban, ¿no?, cuando los fariseos lo apresaron. Y entonces Esteban, ¿no?, comenzó, porque tenía un odio terrible, no querían que se predicaran de Cristo. Entonces Esteban comenzó a disertar, ¿no?, desde Génesis hasta el punto donde Esteban sabía que todo lo que las escrituras decían acerca de Jesús. O sea, que el Espíritu en ese momento no arropó a Esteban, y como dice la palabra, no disponga en tu corazón lo que vas a hablar, sino que yo, el Espíritu, te daré de qué hablar. Y definitivamente le van a hacer esa parte, tengo que buscar específicamente, a ver si me da el tiempo. Bueno, específicamente esto fue lo que pasó con Esteban. El Espíritu no la tomó de él y le comenzó a disertar, a decir todas las cosas que las escrituras decían acerca de Cristo, los cuales se cumplieron en Jesús. Entonces vemos acá
como el Espíritu de una manera maravillosa lo hace realidad en Esteban. Así que yo sin más me voy a despedir. Espero que este versículo de hoy te haya sido de bendición. Así que sin nada, nos vemos en la próxima. Chaito y bye.